Vale. Juan Antonio, John y José Ángel, por favor, abrir los micros. Y los demás mantenerlos cerrados, gracias. José Ángel, no te olvides de lo de la grabación. Ya, es lo primero que hay que decir. Sí, el asunto de que va a ser grabada esta minutos. Yo voy a emplear 5 minutitos en presentar a esta gente, que son amigos, conocidos, pensionistas, y estamos todos en la misma historia. A ver, primero de todo, esta conferencia va a ser grabada, por lo tanto, si alguien no quiere aparecer o que su imagen aparezca, lo mejor es apagar el vídeo. También es bueno apagar el vídeo si hay interferencias. A veces hay interferencias cuando alguien interviene por el ancho de banda o por lo que sea que se ha saturado, y entonces el tener los vídeos apagados puede ser una ventaja. Los dos ponentes de hoy van a tener 20 minutos cada uno de exposición, y después habrá preguntas a más o menos durante 1 hora por parte de los que estamos aquí. Bueno, primero agradecemos a todos los que estáis aquí, el que estéis aquí y que sigáis viniendo a este tipo de eventos, porque nos enriquece a todos. Los ponentes de hoy son dos compañeros del País Vasco, Juan Enelúa, que es un ex trabajador de Osakidecha, del Servicio Vasco de Salud, es pensionista, está en el movimiento pensionista desde que se inició en el País Vasco en el 15 de enero de 2018. Porque ya sabemos que el movimiento pensionista empezó antes, pero yo los he conocido a raíz de este inicio, tanto a Juanen como a Jon Gorrotxategi. Juanen es trabajador de Osakidecha, como digo, y su ponencia va a versar sobre el sistema público versus sistema privado. Y esto ya sabemos lo que es. EPSVs en el País Vasco, planes privados de empresa en el Estado. Jon Gorrotxategi es economista, vive en Guipúzcoa, es un heterodoxo de los economistas de la Escuela del Desarrollo, porque hay muchas escuelas, y también es miembro de la plataforma de Zarauz y miembro también de la comisión de las plataformas de Guipúzcoa. Y su ponencia versará sobre las claves del Pacto de Toledo y diversidad. Yo no me quiero extender más porque el tiempo es oro. Sin más, agradeciendo a todos que habéis venido, le pasamos la palabra primero a Juan Enelúa. Adelante, Juanen. Voy. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y primero mostrar pues mi agradecimiento a la invitación que me hace COESPE Unidad. Bien, son 20 minutos, tendré que ir a uña de caballo para decir pues todo lo que quiero decir. No sé si lo podré hacer. En primer lugar, se me ha ocurrido pensar en hacer, digamos, un desglose rápido de la caracterización de las pensiones públicas y luego el sistema de capitalización. Bien, las pensiones públicas podemos decir salario diferido, salario socializado, mediante cotizaciones de los trabajadores activos. Se puede considerar que es un tributo, obligatorio. No existen riesgos individuales, se colectiviza el riesgo, supone una garantía de rentas, no se acumula, no cotiza su propia pensión, genera el derecho a la misma, y un dato interesante es de prestación definida. Luego explicaré por la diferencia, lo que hay.
Respecto a las EPSVs en concreto en Euskadi, se llaman así a las pensiones privadas en el resto del Estado. Aquí entidades de previsión social voluntaria, finalidad es la misma, se supone que es voluntaria, la supervisión le corresponde al gobierno vasco, existe una federación de EPSVs, lo mismo que en el resto del Estado existe un BERCO, un ESPA en seguros, etc. Las EPSVs privadas, individuales, se pueden rescatar a partir de los 10 años, desde la primera aportación. Hablo de EPSVs en concreto. Esta posibilidad no existe en las de empleo, salvo que se contemplen en determinadas contingencias, etcétera, se podrían rescatar. Tipos hay de empleo o empresa, individuales y asociadas. Las de empresa o de empleo son las que hay un socio promotor, puede ser una empresa, un sector, etcétera, y los trabajadores serían los socios partícipes. Las individuales ellas mismas, uno voluntariamente, contrata un producto financiero de este tipo en una entidad financiera, en un seguro, etcétera. Las asociadas están vinculadas a las promueven asociaciones, sindicatos, etcétera. Y los asociados son sus afiliados, digamos. Pero aquí viene una de las cuestiones interesantes. Hay dos modalidades, de aportación definida y de prestación definida. Aportación definida viene a decir en que lo que se aporta es fijo y lo que se recibe es variable cuando se rescata. La prestación definida, cada trabajador tiene un beneficio predeterminado, que es independiente de la rentabilidad del capital acumulado. La diferencia entre aportación definida y prestación definida está en quién asume el riesgo de que la rentabilidad del capital acumulado sea baja. Entonces, estas son solo para los planes de empleo o empresa y asociados, no es para los individuales. Estos están sujetos a riesgos colectivos e individuales. No se pueden eliminar los vaivenes de la bolsa, un activo que pierde valor, etcétera, ¿no? Y luego hay un tratamiento fiscal que me parece importante reseñar también. El tratamiento fiscal de las EPSVs y de las cotizaciones del activo a la seguridad social pasan a la seguridad social, son deducibles de la base del IRPF. Sin embargo, el tope de cotización a la seguridad social que puede efectuar una trabajadora o trabajador por cuenta ajena a lo largo de un año es, el cálculo lo he hecho hace un ratito, de 2.290 euros. Es decir, el 4,7% de la base máxima de cotización, que es 48.800 euros en salario bruto en el año, en el ejercicio. Bien, mientras que la aportación deducible a cualquier tipo de PSV tiene un tope de 5.000 euros, más del doble. Ese es un tratamiento diferenciador claro. En cuanto a las prestaciones, la pensión pública lo hace en su integridad al incorporarse a la base imponible. Las prestaciones de la EPSV pueden ser percibidas en forma de capital, se recuperan en su integridad en el momento de hecho, causante en forma de renta también. Si se percibe en forma de renta, tributan en su totalidad, en su integridad, en el IRPF. Si se incorpora en la base, se incorpora a la base imponible. Si las prestaciones se reciben en forma de capital, el tratamiento ya cambia. Por ejemplo, hasta 300.000 euros de prestación es el equivalente a unos 8 años de pensión máxima, incorporando a la base imponible del IRPF sería sobre el 60%. Es decir, el 40% de esa cantidad está exenta. Este tratamiento es para cualquier EPSV. Conclusión, las EPSV, tratamiento fiscal más favorable que el sistema público de pensión. No sé qué he hecho. No sé qué he hecho. Es que alguien activó el micro. No sé. Aquí no habla tú, que fue alguien que activó el micro. No sé qué sale aquí. Continúa. Oye. Continúa hablando, Juanín. Pero no se ve a nadie, ¿eh? No los ves a nadie. No sé por qué.
Pues a ti te vemos perfectamente y te oímos, ¿eh? Ay, ahora. Bien. ¿Cómo nacen las EPSVs? 1900, digo por dar unas cifras rápidas, 1980, primer gobierno vasco, autonómico, periodo de la transición o transacción democrática, cada uno que elija el término. 1982 se produce la transferencia de la competencia de la previsión social complementaria, recogida en el Estatuto de Autonomía y de la cual habla también el artículo 41 de la Constitución. 1983 nace la Ley de Entidad de Previsión Social Voluntaria. Una de las cosas que indica y que hace todo en ese contexto es que el gobierno vasco muestra preocupación porque todo lo que se indica y todos los estudios, las proyecciones demográficas y tal, hablando de la bajada de la tasa de natalidad y el envejecimiento y la esperanza de vida, va a hacer que en 30 a 40 años un jubilado vasco pues vaya a cobrar una pensión mucho más reducida que la que pueda haber ese momento, porque asume el discurso de la insostenibilidad del sistema. Entre otras cosas, aduce que la historia de Euskadi anterior en años viene ya un tratamiento, digamos, de asistencial con respecto a los trabajadores mediante fórmulas como eran los montepíos, las cofradías, fondos de empresa, mutualidades, etc. ¿Qué es lo que hace? Hace un ropaje normativo, lo moderniza y ahí entran todas, ¿no? A partir de ese momento, lo que ocurre es que hay un efecto, digamos, llamada y se va desarrollando y extendiéndose. La pregunta aquí ahora sería, ¿dónde arraigan? Y aquí voy a leer, me vais a permitir que lea, porque hay un informe del Gobierno vasco del Departamento de Hacienda y Finanzas titulado Reflexión, Previsión Social Complementaria de Euskadi, del 26 de julio de 2016. En la página 79 dice: en Euskadi los sistemas de empleo cuya cifra de balance es superior a la de las individuales, a pesar de su claro menor número de socios, se concentra en segmentos laborales muy específicos de la gran empresa, el sistema financiero o el sector público y lejos, por tanto, de la generalidad del tejido productivo de la economía vasca. Además, estos sectores económicos están relativamente bien remunerados, por lo que es muy probable que esos colectivos tengan una capacidad de ahorro que optimicen fiscalmente también mediante el sistema individual, produciéndose un solapamiento entre las EPSVs de empleo e individual, en particular a niveles salariales relativamente altos. ¿Qué nos está diciendo el gobierno vasco? Efectivamente, es decir, contrato más o menos un puesto de trabajo estable, contrato indefinido, jornada completa, fuerte presencia sindical, capacidad económica, conciliable. Y en sociología electoral viene a decir que encima es gente activa, que vota. Ahí es donde van las EPSV. Y ahí es donde se concentra. Y ahí es donde empieza a crecer hasta que ya no puede más. Se para. Luego lo digo, si me da tiempo, lo explico más. Entonces, vamos a concretar un poquito más. Sector público, sector privado. En el sector público tenemos dos EPSVs de las administraciones públicas. El Carquidecha, que abarca a los trabajadores y trabajadoras de la administración local, ayuntamientos, y la administración local, 3 diputaciones, Guipúzcoa, Vizcaya y Aragón. Prácticamente 30.000 trabajadores, 250 municipios. La otra es Itzarri, del gobierno autonómico vasco, que abarca la UPV, Osakidecha, Ertzaintza, etcétera, la enseñanza pública, etcétera. Unos 100.000 trabajadores. Bien. Este es uno de los, yo que soy, vamos, totalmente convencido de que es un atropello y una ignominia que se esté fomentando las EPSVs, lo de la administración ya es del juzgado de guardia. Porque siempre he entendido que la administración pública está obligada a que el paraguas público cubra a toda la comunidad. No puede haber un tratamiento de ventaja para unos darle un progreso a costa de otros. Es absurdo, es incomprensible. Pero esto ocurre.
¿Por qué ocurre? Porque incluso cuando nacen las EPSV, el planteamiento que se hace desde el gobierno y desde el Partido Nacionalista Vasco es conciliar una visión soberanista con una ideología liberal en lo económico y en lo social. En ese periodo que se nace hay que construir el país y hay una orientación de construcción nacional vasca. En el ámbito de la protección social yo no tengo competencia y de hecho lo dicen además, con el conflicto lo han dicho continuamente. La ley básica no la tengo yo, la maneja Madrid. La ley básica de la normativa de seguridad social es de Madrid. Yo tengo otra herramienta y además me encanta, que es la posibilidad de desarrollar el sistema de previsión previsional. Lo tiene ya y no le hace ascos y se pone a ello y diseña pues una política fiscal estupenda. Bien, por ejemplo, en el sector privado. Vamos a empezar por el sector privado, aunque luego ya entro en el sector público. Sector privado tenemos Geroa, muy importante, la más importante, tanto es así que es la que más, digamos, han vendido la moto y ha servido como si fuese, digamos, la joya de la corona, ¿no? En el ámbito de Madrid y del Pacto de Toledo y el Congreso. Con las intervenciones de Virginia Orelli, que es la gerente, que estuvo allí compareciendo en el Congreso. Bien. Entonces, todos, cada vez que llega, al final, siempre se cuida mucho, cuando llega al final del ejercicio, a los trabajadores y trabajadoras les llega, digamos, cómo ha ido la cartera y les viene pues lo que van a tener al día siguiente, digamos, de cara a la declaración de Hacienda, la desgravación que vayan a hacer, porque han hecho las aportaciones. Y siempre suele venir este término: rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Lo ponen ahí, abajo, todos, todos. Bien, Geroa nace en 1996, el metal, pero previamente ya tenía, el metal ya tenía una fundación que... Pues voy a acercar porque alguien ha puesto que estoy lejos del micrófono. No sé, bueno, no me oye. Bueno. Entonces, ¿dónde iba? El metal, con la patronal ADERI en 1996, reordena ese fondo que tenía previamente y firma un convenio colectivo con ELA, LAF, Comisión UGT, esta EPSV de 1996. Con los años se han ido incorporando hasta 20 sectores de la producción productivos y hay pues, varias miles de empresas que a título individual también han entrado. Ahí están pues en la madera, el comercio, la construcción, oficinas y despachos, etc. Bien. Voy a dar un dato que lo tenía por aquí apuntado. Por ejemplo, la aportación media del trabajador del metal es del 4,6% del salario, que viene a ser unos 170 euros, ¿no? Pagados a medias. La mitad el empleador y la otra mitad el trabajador. La expectativa de pensión que puede tener viene a ser unos 200 euros, ¿no? Bien, el importe medio mensual de las jubilaciones pagados en la renta, en renta el año pasado, en el 2019, como viene en la memoria, es una media de 185,60 euros. Que yo creo que tampoco es una bicoca, no es como para la media. Bueno. Pero vamos al salario bajo, esos son los salarios altos. Y nos vamos, por ejemplo, al comercio en general o a oficinas y despachos. Y nos encontramos que aporta el 0,4% a medias con el empresario, 0,2 cada uno. Es decir, apenas aporta 5 euros mes. Su expectativa de complemento es de 10,5 euros. Esto está recogido de una revista de economía y finanzas que tengo por ahí. Impresionante el documento, a mi juicio, claro. Habrá que preguntarse si es que, en fin, lo que hacen, ¿no? O no hacen. Bien. No voy a decir nada de la señora Virginia Orelli porque me parece que si no, pues me quedo por aquí despistado. El Lagunaro es la otra, EPSV, vinculada al grupo Mondragón. Socios trabajadores 43.000. Cotizan al régimen de la Seguridad Social, del RETA, de autónomos,
sobre el 60% del salario y el 40% a Lagunar. Tiene un patrimonio de 6.750 millones de euros. Es decir, casi el 50% de los fondos de empleo. Es decir, las EPSV de empleo tienen ahora mismo un fondo de unos 13.700 millones de euros, bueno, casi el 50% es de la. 5 minutos, Los Juan. fondos están prácticamente. Estos 5 fondos minutos. están. No se oye. ¿Qué? Sigue. Y estos fondos están en manos del 4,7% de los afiliados a la Seguridad Social. Bien. De Hacienda, este mismo informe, hay una página, la página 17, que viene a decir lo siguiente, que también esto tiene su dato curioso. Aun cuando el sistema de empleo se encuentra más desarrollado, hay que tener en cuenta que más del 60% de su patrimonio está concentrado entre menos de 50.000 asociados, compuestos por los cooperativistas y los empleados de las antiguas cajas de ahorro. Además, es más que probable que más de la mitad de este patrimonio se concentre en menos de 10.000 personas, que sería aproximadamente el 1% de los trabajadores vascos. Bien, sin más, quiere decir que no está tan extendido al final, ¿no? Todo esto que se oye, pues no es tan. En el sector público, lo antes he señalado, está el Carquidecha, ayuntamientos y diputaciones. Bien, aquí, en concreto, hay que explicar un poquito la cosa, porque tras aprobarse el Estatuto de Gernika, se constituye en 1980 la mutua foral a nivel de Euskadi para complementar a la mutua estatal. Los funcionarios de la administración local venían desde el año 1960, tenían una mutua que se llamaba, no sé cómo era, mutualidad estatal de funcionarios, no sé qué. Bien. Entonces, en un momento determinado, cuando ya pasa de los 80 y se constituye el gobierno, etcétera, se encuentran con que esos jubilados, cuando se jubilaban de la Diputación de Ayuntamientos, se encontraban con una pensión ridícula, pasaban penurias, porque habían cotizado pues, prácticamente sobre el 40% de su salario real. De ahí estas mutuas que había, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando ya aparece y se desarrolla y entra ya todo el periodo del 85-86, por ejemplo, hay un sindicato como LAF que ahí sí reclama entrar ya al 100% en la seguridad social. Él en concreto decía que no, que sí, que bueno, que lo que quieras, pero había que mantener el cartilecha. La cuestión es que unos y otros. Hay una demanda contenciosa administrativa y la pierde LAF y con los años pues se van incorporando, normalizando la cuestión y se va asumiendo ya esa EPSV del cartilecha. Bien. Tiene un patrimonio de 1.200 millones de euros y ya digo que son pues unos 30.000 en total, ¿no? Bien, aquí lo que hay que hacer, lo que hay que es preguntarse, ¿realmente es una EPSV voluntaria? Porque aquí el problema está en lo siguiente. Ha habido trabajadores que se encontraban con que la aportación que hacía el empleador, la Diputación o el Ayuntamiento, lo hacía si previamente el trabajador o la trabajadora lo solicitaba en ventanilla. Aquel que no lo solicitaba, pues no le aportaban. Por lo tanto, era una nómina muy rara, algo parecido a lo que ocurría con Icharri con el gobierno vasco. Es decir, en el fondo había como dos tipos de incrementos salariales. Es decir, las cantidades no aportadas en su nombre, al mismo por lo mismo, tampoco se le reembolsaban en nómina, ¿no? Pero en fin, en cualquier caso, este ha sido uno de los elementos que también ha generado discrepancias y los debates a nivel interno y a nivel sindical, ¿no? Y luego, en Icharri, lo que tenemos es que surge en el 2004, también lo firman los sindicatos, ahora los socios más actuales están en 105.000 y hay un patrimonio de 751 millones, que por ahí, sí. Las aportaciones son de carácter obligatorio por parte de la Administración, en el porcentaje determinado que se habilite y que se pacte, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es al revés. Es decir, quieras o no quieras, ya te está aportando de la Administración. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es volvemos a lo mismo. Y esto de la noche a la mañana, ¿quién lo ha decidido? ¿Quién decide? Aquí se habla mucho en Euskadi del derecho a decidir. Yo me pregunté cuando vi con aquello, dije, ¿y esto? Si yo decido no tener una pensión privada,
unas cúpulas sindicales han decidido por mí, porque aquí no ha habido ninguna asamblea para discutirlo. Ese es uno de los problemas importantes, ¿no?, que nos estamos encontrando, porque claro, con estas reivindicaciones de los pensionistas está surgiendo todo esto, y ahora mucho más, obviamente. Por lo tanto, una vez que encontramos esto, el problema que tenemos es cómo tratar a los sindicatos. ¿Cómo tratar? Es decir, yo no tengo ningún inconveniente en llamarles cómplices, pero me preocupa también la manera de conseguir atraerles para que revisen ese planteamiento que tienen. Hay que dar una oportunidad, si no de aquí salimos muy mal. Voy a dar también otros datos. El patrimonio agregado de las EPSVs individuales y de empleo ascendía en el año 2004 a 12.800 millones, equivalente al 26% del PIB. Año 2012 a unos 20.000 millones. Y en el 2019 ya se acercaba casi a los 26.000 millones. En el Estado se quedan en 9,5. En el Estado español hay 35.000 millones, prácticamente son las de los planes de pensiones de empresa. Cerca de 2 millones de trabajadores los tienen. Y el resto pues son 75.000 millones de las individuales. Hay una pregunta que es pertinente, que un profesor respondió a ella, y es ¿dónde se invierte estos fondos? Perdón, en el 2012, José Ramón Urrutia, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Deusto, en una entrevista en el diario de ella le preguntaron, ¿hay dinero para invertir aquí? Y él contestó, Kutxabank y Caja Laboral Popular y Parcucha tienen que apostar por invertir aquí. También tenemos la posibilidad de usar mejor el dinero depositado en las EPSVs vascas. Las EPSVs tienen unos 20.000 millones de euros, estoy hablando del 2012, de los que ni siquiera el 10% está invertido en Euskal Herria. Tenemos un patrimonio que se puede usar aquí y que está invertido fuera. Hay frases que merecen mármol, realmente. Claro, si lo pensamos, nos damos cuenta que las transformaciones financieras ya han hecho hace tiempo que los mercados sean mucho más rentables que la economía productiva, que la economía real. Es decir, el capitalismo desplazó el centro de gravedad, ¿no? Y se da una circunstancia curiosa. En 2012, con una crisis ya que ya estaba ahí haciendo estragos, se había cerrado el grifo del crédito y las pymes y empresas en general tenían grandes dificultades para acceder al crédito, ¿no? El gobierno vasco pues propuso un fondo de reactivación económica y era la primera vez que de alguna manera invitaba a las EPSVs a que aportaran un fondo para reconstruir económicamente en esas empresas que además se daba la circunstancia que iban a ir dirigidas a pymes solventes, con carga de trabajo, pero con un problema de liquidez, de tesorería. Bueno, pues increíblemente los sindicatos, vamos, en cuestión de nada, de horas, dijeron que no, dijeron que no. Y la cuestión era la siguiente. El gobierno vasco actuaba como garantista, como garantía, ponía la garantía. Evidentemente la rentabilidad de esa EPSV, de ese activo, iba a ser más baja que la del mercado. Pero yo entendía y entiendo, pero a mí me parece, me pareció en ese momento y dije, no lo entiendo. ¿Cómo es posible que no? Pero si están hablando continuamente de modelo de país, de objetivo de país, pero si están hablando de mayoría social, de los trabajadores, y en fin, pues bien, no tendrá una rentabilidad muy alta, pero estamos funcionando en términos de solidaridad. No. Es decir, ¿qué ocurrió? Que los sindicatos reaccionan pensando que yo soy el cancerbero, de alguna manera el que tengo que cuidar los dineros de aquellos trabajadores a los cuales yo pues les he firmado una EPSV de empresa. Pero claro,
automáticamente dices, pero no estamos pendientes del arraigo empresarial, no exigimos al empresario arraigo, no nos ponemos de los nervios con lógica cuando nos deslocalizan una empresa. Entonces, ¿por qué no nos ponemos así con el ahorro vasco? Porque el ahorro vasco obviamente también se deslocaliza, claro, pero hay chitón, hay chitón. Y ahí es cuando dije, pues habrán, a ver dónde va. Entonces nos encontramos con que ahora en la actualidad ya no es el 10% de 20.000. Ahora la media está en un 16% de lo que se invierte en Euskadi. ¿Y el resto? Hombre, no vamos a ponernos ahora así, sí, no vamos a ponernos serios ahora, ¿no? Así estirado. Oye, que es que estar metiendo un dinerito ahí en una empresa que acaba de aplicar la reforma laboral, ha echado a la gente a la calle para cuadrar la cuenta de resultados. Oye, yo creo que ahí no debería ir, ¿no? Pero ellos a más dejar de tonterías. Oye, que en esa otra, pero si está haciendo tortillería para la nuclear. Bueno, oye, entonces este sábado, ¿cómo vamos a la manija? Sí, da igual. Y esta, pues igual hace granadas de mano y la otra tal. ¿Y dónde lo mandas? Ah, bueno, estás comprando deudas de mí de fuera. Ah, y ahí fuera también. Ahí donde hacen no sé qué. O sea, una parte va para la deuda pública vasca y, bueno, mayoritariamente, digámoslo claro, pues son fondos especulativos. Se puede decir también de mucha liquidez porque queda muy guay, pero es lo que es. Es lo que es. Así que nos llevamos un sorpresón enorme. Sindicatos de clase actuando de forma corporativa, dirigiendo sus esfuerzos para cubrir y cuidar a sus sectores de influencia y de alguna manera nos damos cuenta que esa tendencia que tenemos como mentalidad extractiva de lo público, vemos que tiene acomodo en organizaciones sindicales y políticas, por supuesto. ¿Eh? Por lo tanto, aquí nos confundimos porque además hay otra historia que es que mutualizar los riesgos. ¿Qué es eso de mutualizar los riesgos? Calla, calla. No, hablamos de ello, pero no estamos dispuestos. Y en cambio, ¿qué hacemos? Externalizamos cualquier mínimo ajuste. ¿Y eso cómo se hace? Pues muy sencillo. El que entra ahora a trabajar, doble escala salarial, que cobre mucho menos. Punto pelota. Externalizo el más mínimo ajuste. No, la situación, desde luego, es muy complicada porque está claro que la protección social y el acceso a la protección social está siendo dual. Hay una doble velocidad, no solamente en Euskadi, obviamente. ¿Eh? Lo que pasa es que aquí, pues bueno, se ha hecho notorio y público. Aquí el problema que tenemos es que sé que hay gente, yo al menos sé que hay gente que lo discute y lo debate, reconoce que la situación es muy complicada y reconoce además que alimentar este tipo de planteamientos no solamente rompe a la clase trabajadora, sino que en este caso también, y ahora sí que es así, y voy a terminar porque hay cosas que quería decir, pero no yo me parece excesivo, no sé el tiempo que llevo, ¿eh? Sigue, vete terminando que luego en las Bueno, preguntas tendrás más tiempo, bueno, Juan. vale. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en este contexto, la gravedad del asunto fundamentalmente está en que este megafondo, teniendo en cuenta la recomendación 16 de la Comisión de Evaluación del Pacto de Toledo, lo que hace es que por primera vez se materializa o cabe la posibilidad de que se materialice en un texto legal vinculado dentro de lo que es la normativa de la seguridad social por primera vez en 40 años. Es decir, el riesgo es tremendo. Por lo tanto, yo creo que hay que poner bien pared y acelerar sí, la contestación a este atropello brutal. No es un atropello. Es sencillamente abrir la puerta, como bien se dice ahí, no solamente a la mochila austríaca dentro de 3 o 4 años, sino a resquebrajar el modelo de reparto. Esto es algo fundamental. Por otro lado,
lo que sabemos del modelo, del superfondo en principio parece que lo que está recogido en el presupuesto y bien recogido en gastos fiscales es, digamos, la retirada, ¿no? La disminución de la desgravación fiscal que tenían los planes individuales. Esos se van a quedar en dos. Y esos están recogidos. Lo que no parece que han entrado todavía, con lo cual tenemos un año, es el planteamiento de los gastos fiscales que dará para el año que viene, probablemente para el 2022, de los planes de empresa. Por lo tanto, tenemos un año para trabajar el asunto rápido. Lo dicho, el estado de bienestar está en riesgo, salvo para unos pocos. Se extiende el estado de malestar. Otros estarán en el estado de medio estar. En cualquier momento pasarán a los márgenes sociales. Y en este contexto de pandemia hay una cuestión que me parece increíble. Es decir, todo el mundo del mundo mundial ha descubierto, gracias a esta crisis epidemiológica, el valor de lo público. Pero se fijan en la sanidad, se fijan en los servicios sociosanitarios, en la enseñanza, y está muy bien, cuidado. Pero se han olvidado de la protección social, del sistema público de pensiones. Anda, qué curioso. Es decir, estos mismos sindicatos que me están firmando EPSV de empleo, a su vez, digo, en este caso concreto, como sistema de capitalización, oye, también firman el aseguramiento sanitario privado. ¡Qué curioso! Y se llenan las calles con pancartas. No a la privatización de la sanidad pública. Y al día siguiente firmo, como si fuese un logro, el aseguramiento sanitario privado en una gran empresa. Se me ha caído el agua. En una gran empresa. Es el exceso de pasión. Igual lo dejo ya. Gracias, Voy Juan. a terminar. Es que es una frasecita que me la encontré el otro día, lo andaba yo dando vueltas, a ver, la tengo aquí, he puesto, de Cornelio Tácito, ese historiador, filósofo, fue senador romano. Y este es un mensaje que va para todos. Dice, quienes luchan por separado son vencidos juntos. Muy bien. Corto y cierro. Gracias, Juanen. Muy bien. Luego tendrás preguntas. Bueno, pues nada, compañeros y compañeras. Vamos a dar paso a Jon Gorrotxategi con su exposición. Adelante, Jon. Hola, muy buenas. Solamente quiero preguntaros si me escucháis bien. Perfectamente. ¿Me oye bien? Sí, sí. Bien, perfecto. Bien. Bueno, a mí, gracias por la invitación y se me pidió que hablara de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Entonces, yo voy a dar una recomendación de entrada, que para enterarse sobre las recomendaciones del Pacto de Toledo, estaría muy bien que la gente escuchara la conferencia de Miguel Arenas y de Miren Etxezarreta, que nos dice mucho ya. Y si no, leeros el documento Hablemos de la Comisión del Pacto de Toledo, de Domiciano y de Manuel, que también os va a ayudar a entender mucho más las recomendaciones del Pacto de Toledo. Por lo tanto, yo no tengo mucho más que decir sobre las recomendaciones del Pacto de Toledo, pero como se me ha encargado que lo haga, voy a intentarlo. Hablaré de las mismas cosas, pero voy a intentar hacerlo de otra manera para que esto no resulte muy aburrido, ¿no? Porque yo creo que todos lo tenéis muy claro. Y quiero empezar diciendo que no puedo hablar de las recomendaciones sin hablar del contexto actual. No se puede hablar de recomendaciones sin hablar de la crisis y el colapso económico que estamos viviendo y que vamos a vivir. ¿Y por qué? No porque la crisis de las pensiones provenga de la pandemia, que no es cierto, la teníamos antes, sino porque se va a utilizar este colapso económico, va a ser utilizado para desnaturalizar todavía más o justificar los recortes de las pensiones públicas, en vez de que las instituciones apliquen lo que la pandemia nos ha enseñado a todos. ¿Y qué nos ha enseñado a todos la pandemia?
Yo he cogido tres cosas básicas. Una, que los mercados no han funcionado y que por lo tanto solo tenemos a las instituciones del Estado para que nos rescaten. Pero las instituciones del Estado que ahora reconocen que las pensiones públicas se pueden mantener, en vez de rescatar las pensiones públicas, las ponen en manos del mercado. Hacen lo contrario de lo que nos ha enseñado la pandemia. En segundo lugar, en la pandemia hemos aprendido que hay cosas esenciales en la vida que antes no se valoraban, como la salud, las pensiones, la enseñanza, el bienestar, y que todas esas cuestiones deben de estar garantizadas por el Estado. Porque si no, hoy tenemos crisis de la sanidad y mañana tendremos crisis de las pensiones. En tercer lugar, la pandemia nos ha enseñado que para tener una buena salud o una buena sanidad y unas buenas pensiones, hay que invertir todos los años y no vaciar la hucha de las pensiones. ¿Y eso cómo se sostiene? Se sostiene creando empleo, mejorando la productividad y los salarios, impulsando una sana competencia y innovando mediante el desarrollo y la innovación, desarrollando nuevas ideas. ¿Y eso cómo se logra? Para eso hace falta más democracia y más acuerdos, porque esto se logra con más reformas políticas que ayuden a repartir la riqueza. Dicho esto, entro en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Y la primera recomendación de la que quiero hablar es antes que las recomendaciones, y es que el Pacto de Toledo, por su silencio, sigue avalando y sigue actuando en dirección contraria de lo que debía de actuar, manteniendo lo que fueron las leyes del 2011 y 2013. Porque estas leyes ya están en la práctica, no, la 13 no está en la práctica, pero va a estar, pero la del 11 ya está recortando año tras año las pensiones y va a suponer por esta dinámica que los recortes lleguen al 25%. Y en segundo lugar, se está alargando la vida laboral de 65 a 67 años, año tras año. Yo tengo 70 años y hice 65 años y medio, pero ahora ya va a estar haciendo 66 años. Y eso tiene otro efecto que también es muy preocupante, que lo que se está haciendo es castigando el desempleo o el empleo de los jóvenes, porque cuanto más se alargue la vida laboral, los jóvenes tendrán menos puestos de trabajo. Lo contrario de lo que hay que hacer ahora. Ahora hay que crear puestos de trabajo. Bien. Y por último, simplemente un comentario. También se evita la innovación de las empresas. Las empresas necesitan savia nueva, juventud. ¿Qué va a ocurrir? Como los empresarios no quieren tener a gente que tenga más de 64 años o 63 o 62, van a echar a la gente y se van a encontrar que tienen que ir a una prejubilación con unos recortes brutales, porque tienen que aguantar desde los 62 hasta los 67. Por lo tanto, esto todavía van a hacer precarizar mucho más la situación. Y ahora sí entro en las recomendaciones concretas del pacto. Y voy a tocar solamente 4 puntos. Y el primero es que, entre las recomendaciones, la primera es que dicen defender el sistema público de pensiones. Bueno, ¿es verdad o no es verdad? Mirad, en Irlanda, en Inglaterra, bueno, mi mujer es irlandesa, y tienen un sistema privado, pero también tienen un sistema público. ¿Pero qué sistema público tienen ellos? Absolutamente distinto del sistema de reparto que nosotros tenemos. Por lo tanto, te dicen que van a defender el sistema público, pero no dicen qué sistema público, porque el sistema público anglosajón cobran a la semana máximo, y nadie cobra más, de 235 euros. A la semana es 900 euros. Pero todos tienen después pensiones privadas. Bueno, en segundo lugar,
es verdad que se separan las fuentes de financiación de la seguridad social y se traspasan los gastos impropios de la seguridad social al presupuesto. Bueno, esto parece como muy bien, ¿no? Parece como lógico, ¿no? Pues bien. ¿Por qué dicen ahora que hay que separar las fuentes de financiación cuando están diciendo que vienen defendiendo esta idea desde el año 1995, hace 25 años? ¿Cómo es posible que en 25 años no lo hayan separado si venían defendiendo que se separara? Bueno, estoy muy claro. ¿Por qué? Porque lo dicen, pero no querían separar, porque lo que querían era utilizar las cotizaciones para pensiones para otros menesteres, como la sanidad, ayuda familiar, cosas buenas, no digo que no, pero cosas buenas para evitar imposición presupuestaria para los ricos. Eso es lo que no querían. Entonces van por ese camino. Y ese es el hecho de que ahora mismo el Estado debe a la Seguridad Social, según, ya sabéis, ¿no? Según las mismas, la Comisión de Cuentas del Estado, pues debe 141.000 millones aproximadamente de euros, ¿no? Esa es la razón. Y ahora, ¿por qué dicen que van a hacer lo contrario? Que se van a comportar, ahora van a ser buenos. Y ahora dicen, las cotizaciones solo serán fuente para las pensiones contributivas. Y además dicen, sin perjuicio de que las aportaciones que se pudieran realizar, que se pudieran para garantizar el sistema. Vaya, suena bien, ¿verdad? Pero ¿es esto verdad? ¿Por qué separan ahora las fuentes? Os lo explico. Lo dicen ellos. En el punto 2 de las recomendaciones dicen, que es el punto 2 es el referente al IPC, y dicen, toda subida para garantizar el poder adquisitivo será financiada solo por la seguridad social. Solo por la seguridad social. O sea, no se puede acudir al presupuesto. Luego la frase anterior es mentira. O por lo menos no dicen la verdad. Es decir, y vamos a la siguiente cuestión. Dicen que los gastos impropios irán al presupuesto. Son 23.000 millones. Como la seguridad social pues tiene un agujero de 20.000 millones, perfecto. Se ve que las pensiones no hay problema de sostenibilidad. O sea, no hay ningún problema. ¿Por qué no explican nunca que nunca ha habido un problema de dinero, porque el dinero se crea con un apunte contable? El dinero se crea así, con un apunte contable, que es lo que están haciendo ahora con muchas cosas. Claro, un apunte contable es deuda. Es decir, dinero se crea con deuda. Sí, el problema viene después. ¿Y quién paga esa deuda? ¿La paga la sanidad? ¿La paga o los militares? ¿O la paga la monarquía? ¿O la paga? Ahí está el problema. Y lo que no quiere es que pague quien deba de pagarlo. Ese es el problema, ¿no? Bueno, paso al segundo punto. El referente al IPC. Un punto estrella, como todos sabéis. Dice, yo voy a deciros lo que dice el documento, no lo que yo me he creado. Lo que dice el documento dice que su voluntad, la del Pacto de Toledo, es defender el poder adquisitivo por ley, pero cuidando el equilibrio financiero. Va unido. Es decir, ¿qué quiere decir en Román Paladino este asunto? Quiere decir, defenderemos el poder adquisitivo si hay dinero. O sea, no es defenderemos el poder adquisitivo porque sí, como a los militares, porque sí, como al rey, porque sí. No, no, no. Si hay dinero. Entonces ya han puesto una condición para que el poder adquisitivo igual ni se defienda. Ya lo dicen. No lo digo yo, lo dicen ellos. Segundo, dicen, cuando hablan de garantizado por ley, hablan de poder adquisitivo. Ahí no hablan de IPC. Ahí hablan de poder adquisitivo, pero el poder adquisitivo y el IPC no tiene por qué ser lo mismo. Y si alguien tiene alguna duda, cuando vengan las preguntas me preguntéis por qué. Ahora no os lo voy a explicar. Pero poder adquisitivo e IPC no tiene por qué ser lo mismo. Ya os diré por qué. Bien. Y sí dicen, el IPC se presenta como mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo. Claro, pero ahí no dicen por ley ni garantizado.
Lo que están diciendo es, bueno, cuando se nos ocurra podemos utilizar el IPC. A bien, vale, ¿de acuerdo? Pero eso no es lo que quieren los pensionistas, quieren garantías. Y sigo. Dice, fijaros esto, en este punto, dice después, que sobre el IPC no hay suficiente consenso y que hay que recuperarlo, tratándolo de nuevo en la reunión. Ellos mismos admiten que el asunto del IPC en el Pacto de Toledo no se ha acordado, porque no hay consenso. ¿Quién es el que va a subir el IPC este año el 0,9? El gobierno. El gobierno no es el Pacto de Toledo. Pero la recomendación del Pacto de Toledo no es que se suba el IPC, sino que no tienen acuerdo. Sigo. Dice, por último, que toda subida para garantizar el poder adquisitivo será financiada, que es lo que os he dicho antes, solo por la seguridad social. Solo por la seguridad social. O sea, que es incierto que cuando hace falta dinero recurrimos a otras cosas. No, solo por la seguridad social. Por eso han separado las fuentes. Y sigo adelante. El cuarto punto, porque este es el IPC y ahora bueno, el cuarto punto y último es el sistema de pensiones se basa en un principio, ¿de acuerdo? El principio es tanto cotizas, tanto recibes, ¿de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Ese es el principio. ¿Tú estarás de acuerdo o no? Pero ese es el principio. ¿Qué significa esto? Pues que el sistema se basa en unos baremos que provienen de sueldos, los sueldos son distintos, hay unos baremos, hay unas cotizaciones distintas y las pensiones son distintas. Hay gente que plantea que el sistema de tener pensiones diferentes hay que cambiarlas por una pensión única y universal, igual para todos. Hay gente, por ejemplo, hay gente que defiende una renta universal básica, pero quitando el sistema que tenemos de pensiones. Bueno, esto hay que dejarlo claro, porque nosotros, por lo menos en nuestro programa, defendemos el sistema tal como es. Ojo, no es tal como es, pero el sistema público. Y segundo punto, el sistema público también se basa en otra cosa, en unas pensiones mínimas de miseria. ¿De acuerdo? Las mínimas son muy bajas. Y esto tiene solución. Y la solución es subirlas. Por eso se reclama el 1.080 euros o un mínimo de 950, que es el salario mínimo. O también se podría complementar con una renta básica universal, pero que la renta básica universal fuera complementaria, no sustitutiva de las pensiones, que es distinto. Es distinto. En todo caso, el sistema vasco de RGI no creo que es la buena solución. Y esa es una opinión personal, que os lo digo a vosotros por si os interesa, mi opinión. No entro en eso, no entro en ese tema. Después, ya sabéis que las cotizaciones son impuestos, ¿no? Pero son impuestos en parte, porque tiene una diferencia con los impuestos, y es que las cotizaciones tienen un destino. El destino de las cotizaciones son las pensiones. Claro, son las pensiones, no que lo utilicen para lo que ellos quieran, son las pensiones. Bueno, pues sobre esto quiero deciros, el problema es que ellos han utilizado las cotizaciones como han querido. Y ahora también, con el corte que pegan, van a utilizar como ellos quieren. Es decir, el Estado no se hace garante de la pensión pública, que es otra forma de deteriorar el sistema. Y quiero deciros una cosa, fijaros, si las cotizaciones no son suficientes, dentro de 20 años, 10 años, 15 años, para hacer frente a las pensiones, y hablo con la vejez de la gente y todo, es porque el Estado ha fracasado. Porque entonces el Estado ha fracasado creando empleo, que tiene que crearlo, haciendo que se incorporen más de 2 millones de mujeres que no han trabajado nunca, pero que hay que intentar que tengan trabajo, aparte de que el desempleo es el 3,8 millones, y puede ser más. Eso, hay que darles trabajo a todos esos, y hay que mejorar la productividad. Si el Estado fracasa en eso, lógicamente fracasará en cotizaciones. Pero si no fracasa en eso, no tiene por qué fracasar las cotizaciones ni las pensiones. Bien. Y ahora, dos cuestiones
puntuales, uno referente al nivel de las pensiones y otro referente a los impuestos en España. Mirad, respecto al nivel de las pensiones, son menores que la media europea, porque depende con qué país compares, pero sí, claro, si comparas las pensiones públicas de España con las de Irlanda, lo que ellos le llaman pensión pública, aquí son mayores, claro, pero eso no es su pensión, tienen pensiones privadas, ojo. La pensión en España es baja, o no es alta por lo menos, en relación con la europea. Y otra cuestión, entre la máxima y la mínima hay una diferencia de 2,5 o 2,6, no es una diferencia gran o brutal, o sea, es aceptable, no es abusiva. En cambio, los sueldos, hay diferencias en los sueldos de 80-1. El sueldo más bajo es 1 euro y el máximo es 80 euros. Eso sí que sangra, ¿no? Eso sí que sangra, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que nosotros siempre tenemos que defender, primero, la unidad entre todos los tipos de pensionista, los que ganen 1.800 euros o 2.500 y los que ganen 600, de todos, con un programa. Y en segundo lugar, lo que hay que prohibir es las pensiones de capital, esas que se dan en las empresas. Y yo soy partidario, soy partidario de que hay que hacer una ley para limitar los sueldos, bueno, la gama de sueldos privados, que no haya una diferencia en los sueldos entre 80 y 1. Se puede hacer, en Suiza lo han hecho, en un grado, pero lo han hecho. Bueno, y el sistema impositivo. Simplemente deciros, fijaros, en España se habla de que un 45%, un 49% de impuestos es terrible, ¿no? Pues fijaros, no es cierto, porque en España no se paga el 45 o el 49. Fijaros, una persona con unos ingresos de 100.000 euros paga, teóricamente le tocaría el 45%, ¿de acuerdo? Porque está en el tope, pero paga eso en el último tramo, porque en el último tramo paga el 45, en el anterior paga el 40, en el anterior paga el 35 y en total, con 100.000 euros paga el 36%, no el 45%. O sea que ahí también nos están trampeando. Tened en cuenta que, por ejemplo, para ver hasta dónde pueden llegar los impuestos, en Estados Unidos, desde 1935 hasta 1975, 40 años, a todo el mundo que ganaba más de 1 millón de euros, que 1 millón de dólares, eso, Estados Unidos hay bastantes de esos, no como aquí, pero 1 millón, les quitaban el 80% de media, 80% de impuesto. Bueno, y paso a la segunda parte de mi intervención, que es sobre nuestra lucha. Ya he terminado, sobre el pacto de Toledo, entro en nuestra lucha. Bueno, John, tienes más o menos 5 minutos y luego vendrán las preguntas. Me sobra. Vale, gracias. Venga. A ver, los pensionistas somos diversos, ¿de acuerdo? Somos distintos. Aquí mismo, en los que estamos en esta sala, seguro que cada uno piensa de una manera. Es de su padre y de su madre, que se dice, ¿no? Las plataformas también son diversas y están muy desunidas en muchos pueblos. Y hay desmoralización, y unos se van, y otros vienen, y otros no sé qué. Y entonces hay división, y eso es una crisis nuestra. Y lo primero que tenemos que admitir entre nosotros es que tenemos una pequeña crisis y que tenemos que saber qué hacer. Porque es fácil criticar a los otros, pero también tenemos que ver nuestros defectos. Porque si no vemos nuestros defectos nunca vamos a mejorar. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para ganar la batalla? Porque esto no es un tema de conferencias, que están muy bien. No es un problema teórico, es que hay que conseguirlo. Hay que conseguir que esta gente no haga lo que quiere hacer. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, lo primero es tener ideas claras, ¿no? Y unas ideas que sirvan para avanzar y que sean realistas. Realistas. La de los economistas que están en la televisión, como el Gonzalo Bernardo y el Ramón Rayo y en la calle, esas no son realistas. Esas son puras pajas mentales, para que sepáis. Bueno, entonces voy. ¿Qué necesitamos entonces? Primero, sí, ideas claras, sí, pero lo que necesitamos es fuerza y constancia. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es la calle, las charlas, la prensa, las redes, los contactos, el apoyo mutuo, la solidaridad. Eso es la fuerza. ¿Y cómo se consigue la fuerza? La fuerza se consigue con claridad de ideas.
Porque cuando uno tiene las ideas claras y sabe que está luchando por una cosa justa y posible, entonces uno pone el corazón en ello. Si no, se va a casa. Porque si piensa que no va a ganar y que encima lo que está diciendo son tonterías, se va a casa. Por lo tanto, la fuerza surge de las ideas. Pero ojo, tendemos a siempre pensar que son las nuestras ideas. Es decir, yo tengo unas buenas ideas y entonces yo tengo razón. No, 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 no. Tú puedes tener tus propias ideas, pero el problema es tener ideas que aunan a todos los pensionistas que están divididos. Es decir, hay que buscar un sistema para que las ideas que defendamos puedan aceptarlas otros. Eso es la diversidad. Ahora bien, para que otros acepten estas ideas hay que unir a diferentes. La gran cuestión es la siguiente. Sí, sí, unir a diferentes, pero para defender la dignidad de los pensionistas, no para dejarlos en la cuneta. Claro, porque si no estamos trampeando. Esto de unir los diferentes para decir lo que quiera Rajoy o quien sea, ya, eso no vale para nada. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿y cómo puede llegar la unidad ahora? Porque ahora estamos muy descompuestos. Pues muy bien. Primero, dialogando entre todos. Claro, dialogar con los que me llevo bien es fácil. No, no. Dialogar incluso con el que no piensa igual que tú. Hay que dialogar con todos. Segundo, intentar ganar confianza en esos diálogos entre las partes. Para eso hace falta humildad. No pensar que yo soy el listo y el otro es el tonto. No. O que yo tengo razón y el otro no tiene razón. No. Humildad y nada de protagonismos. O sea, aquí nadie vale para nada. O sea, es decir, nadie, todos somos una gota en el mar, todos, todos. No hacemos nada. O estamos todos juntos o no vale para nada esto. Esto terminaremos y fracasaremos. Y tercero, he dicho diálogo. Segundo, he dicho confianza. Y tercer paso es posibles unidades de acción, posibles puntos de acuerdo. Por ejemplo, yo ahora os voy a presentar unos pequeños puntos de acuerdo muy sencillitos, que son de la COESPE también, de la unidad COESPE, pero que no solamente unidad COESPE defiende, que hay muchos que defienden, pero que están dispersos por ahí. Y son, en primer lugar, ¿quién no va a defender el IPC? Vamos, todo el mundo. Te dicen que el Pacto de Toledo ya acepta el IPC de subida. Pues bien, pues si acepta, que acepte, pero nosotros seguimos defendiendo el IPC, ¿no? ¿Me explico? O sea que no podemos renunciar a nuestra defensa. Segundo, pedir una pensión mínima. Vamos, Dios mío, es que si no, esos son los dos puntos estrella, los dos. Pensión mínima. ¿Qué pensión mínima? No discutamos entre si 1080 o 1085, Dios mío. O entre 950 y 1080, Dios mío. Vamos a ver. Vamos a, incluso para tener 950 habría que pedir 1080, ¿no? Digo yo, no sé. Pero no discutamos por tonterías, busquemos arreglos, ¿no? Y después, en tercero y cuarto lugar, relacionados. Bueno, esta idea defiende la igualdad de la mujer y del hombre, claro. Ahí está el género metido, en el 1080, ¿eh? Pero al margen de esto, hay dos temas muy delicados. Uno, periodo de cálculo de la pensión que sea de 15 años. ¿Por qué? Porque si no penalizamos a la mujer, la vida de la mujer en cuanto a pensiones es más corta. 15 años, eso no lo podemos renunciar nunca. Y el siguiente punto, edad de jubilación 65 años. Claro, porque no podemos penalizar a nuestros hijos. Dios mío. Y nuestros hijos y las mujeres tienen que estar en primer plano, ahí también. He dado 4 ideas básicas y termino. Ninguna penalización a quienes se jubilen forzosamente con 35 años o más cotizados y jubilación anticipada sin penalizar con 40 años jubilados. Y por último, no a los incentivos para planes de empleo o particulares privados. El dinero público es para lo público y lo privado es para lo privado. Eso clarísimo. Y por último, defender las pensiones públicas como son hoy, las actuales, y derecho a ser parte de la solución. Tengo un último punto que no puedo desarrollarlo y lo voy a resumir en una frase. No hay que rendirse. Eso es lo principal. Saludos. Gracias, John. Gracias. Saludos. Gracias. Bueno, compañeras y compañeros, pasamos al turno de preguntas porque esto da para mucho. La compañera Isa va a ser la moderadora, como siempre, de este tipo de cosas. Adelante. A ver, buenas tardes, soy Isa de Lugo y voy a moderar la videoconferencia. Las principales normas son que no se permiten faltas de respeto de ningún tipo.
Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro y si persiste podrá ser expulsado de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición. Según la vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla, y si no lo encontráis, la pediréis en el chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todos los que no intervinieron en ninguna ocasión y después, finalmente, en función del tiempo que nos quede, iremos dando las que sean repetidas. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y empezamos dando la palabra a José León Martín Sanz. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, por supuesto, agradecimiento a los ponentes porque ha estado muy interesante. Yo hacer una reflexión y una pregunta. Como bien se ha dicho, los planes de pensiones, cualquiera que sean, no hay ninguna duda de que es un juego de trileros. Se invierte dinero, o sea, dejas dinero y luego no sabes lo que va a ocurrir con ese dinero. De hecho, el PNV el SPV, en definitiva, que muchos teníamos la idea de que era un plan bastante garantizado y tal, y con buenas condiciones, resulta de que es un truco también. Y ahora nos van a meter de paso con esto la mochila austríaca, que no solamente es mochila austríaca, plan de pensiones trucado, sino que encima va a eliminar los derechos de despido, etcétera, etcétera. Eso es una cosa. Y luego, bueno, por supuesto, lo que ha dicho el último ponente, que tenemos que estar unidos. Hay una cosa, y es que habíamos conseguido, lo ha dicho la compañera, que se nos reconociera que las pensiones eran sostenibles. Incluso el Pacto de Toledo y el ministro lo ha dicho, que van a tratar de que sean, pero van a tratar de que sean sostenibles a costa nuestra, no nos olvidemos. Y bueno, todo esto no hace falta que lo repita porque lo tenemos todos más o menos claro. Yo quería preguntarle a Juanen, que ha explicado lo de los planes de pensiones y la participación de los sindicatos en esos planes, si tienen más o menos el mismo sistema de participación y de beneficios que tienen en los que tienen general con el BBV y otros planes que tienen un porcentaje concreto de beneficios para ellos. 30 segundos. Nada más. Gracias. Vale, gracias. José Tierno. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Vale, vamos a ver. Voy a ser muy rápido. En primer lugar, como ha dicho uno de los intervinientes, que hay una diferencia entre el poder adquisitivo y el IPC, pues más o menos aclarar este tema. Una segunda cuestión es que, aunque ya lo he dicho otra vez, los dos sindicatos principales son accionistas de la sociedad que gestiona los planes de pensiones de BBV, lo cual, en mi opinión, quiere decir que están más o menos atados. Entonces, el problema surge de que hay bastantes pensionistas que pertenecen a esos sindicatos y que hay hasta incluso quizás alguna plataforma de pensionistas que esté dominada por esos sindicatos. Entonces, pues ver si se puede tener en cuenta y cómo se puede luchar contra ellos. Y luego, respecto a la mochila austríaca, es que es una desprotección total, no solamente para pensionistas, sino para cualquier persona, puesto que en un momento determinado se puede descapitalizar su pensión. Aquí he terminado. Vale, gracias. A ver, os rogaría que las intervenciones que fueran lo más breves posible para que diera tiempo de intervenir a más gente, ¿vale? Continuamos con Ramón Iglesias. José Ramón, adelante. José Ramón, activa el micro, por favor. Aseguraros de tener el micro abierto cuando os llame. Vale. ¿Sí me escuchas? José Ramón, sí, ya se te oye. Vale, perfecto. Disculparme todos los compañeros hoy asistentes, pero tengo que abandonar la reunión. Muchísimas gracias a los dos ponentes y eso, unidad y lucha.
Gracias. Gracias, José Ramón. Hasta luego. Hasta luego. Domiciano. Sí, yo seré muy breve. Yo creo que tenemos, tenemos que incidir en 3 ejes principales. El primero de ellos es que es evidente que no conseguimos movilizar toda la cantidad de personas que están cobrando una pensión, toda la cantidad de pensionistas. Eso es más que evidente. En segundo lugar, creo que si no penetramos en las empresas, si no penetramos en las fábricas y en las empresas, en los comités de empresa y les convencemos de del futuro que les espera, no ganaremos esta batalla, ¿eh? Y después de las empresas vienen las universidades y las escuelas de formación profesional y los institutos. Y una puntualización para John. La unidad es muy buena, la unidad va muy bien, pero COESPE no se rompió porque no quisiéramos la unidad. COESPE se ha roto y yo soy el primero que deseo que volvamos a converger otra vez, que seguramente cuando sea posible salir a la calle convergeremos en las calles y en las luchas. Yo creo que se ha roto por interferencias de otras organizaciones ajenas al movimiento. Y no seamos ingenuos. Un movimiento social, en el momento que empiece a ser un contrapoder, tendrá que librar muchas luchas, además de la que ya por sí mismo le define, ¿eh? Gracias. Gracias, Domi. Jesús Molina, adelante. Buenas tardes. Vamos a ver, yo quería hacer 2 preguntas para John. Vamos a ver, ¿por qué le llaman pensiones privadas cuando en el fondo son productos financieros? Es decir, son productos financieros que tú adquieres, metes un dinero y a fin de año pues has ganado o has perdido. Es decir, la gente va a una caja de ahorros y cree que va a meter un dinero y que le van a dar cuando tenga 65 años todos los meses una cantidad, que a lo mejor no se la van a dar, porque el fondo ese se ha ido a la ruina. Y otra cosa, ¿tú no crees que el Estado, el gobierno, los partidos políticos, todo el mundo está dando palos de ciego? Se habla de la mochila austriaca, se habla del sistema vasco, se habla de que los pensionistas deben comprar un piso para que ese piso darle una hipoteca inversa. Es decir, no hay una política o una línea fija a seguir. Bueno, esa es mi pregunta. Gracias, bien, Joaquín. Adelante. Joaquín. Sí, aclarar, es con el tema de Geroa que ha expuesto Juana. 2 aspectos que a mí me parece que son importantes. Uno es, primero, que dentro de Geroa tienen ya un grano de la leche, hay un grupo de presión dentro de Geroa porque tienen unas condiciones que no les dejan rescatar el dinero a partir de X dinero, y entonces eso ya está creando un lío bastante gordo incluso dentro de los sindicatos que están ahí. Ese sería un aspecto que me parece que es bastante importante. Y luego el otro aspecto es que aunque la tasa que se haría sería del 10%, eso no sirve para que sea una pensión. Lo único que hace es beneficiar a los que ganan más en las grandes empresas, a los gerentes, a los técnicos superiores, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si tú calculas lo que una persona ganando 950 euros, lo que va a contribuir y qué pensión le va a quedar a lo largo de 40 años, le podría quedar aproximadamente, no llegaría ni a 300 euros. Pero si a una persona que gana 4.000 euros o más, le podría quedar más de 1.000 euros. Entonces, lo que hace es lo mismo, volver a hacer una discriminación entre los que ganan poco y los que ganan mucho y crear otra vez la brecha dentro de las pensiones, y eso no ayudaría para nada a la gente que le va a quedar una pensión baja. Gracias. Juanen, Joaquín, digo yo, perdón. ¿Respondéis? Vale. Bueno, ¿voy yo? Sí, mismo. Tengo aquí anotado si tienen el mismo plan todos los sindicatos. Ha habido alguien por ahí, un interviniente, que ha hecho una referencia, entiendo que ha sido a UGT y comisiones, los que están en esa gestora del BBVA y participan de
de su desarrollo. En Euskadi hay una cuestión que igual no he dicho y es importante. Aquí no hay gestoras. Las EPSV, en concreto, uno de los elementos distintivos es que la comisión de inversión, la comisión de dirección, ellos mismos son los que deciden y toman y tal las decisiones. No hay una gestora que trabaje esos fondos en las EPSV. Son los sindicatos junto con el gobierno vasco. Esta parte no la he explicado porque si no al final... Entonces van 50-50 en teoría. Bien. Hay una cuestión, en este caso concreto, que es la siguiente. Los sindicatos soberanistas, los más representativos, que tienen mayor presencia en Euskadi, sobre todo en el ámbito de la administración pública, ELA y LAF dice, consta, que no tiene ninguna EPSV asociada con los afiliados. Así como ELA sí tiene algo, ¿no? Bien. Pero lo que me parece más reseñable es que las EPSV o las pensiones privadas de empleo de empresa supone fragmentar a la clase trabajadora. Así ya está fragmentado. Y hay unos salarios totalmente disparados. Pero esto es fragmentarla ya. No hay justificación alguna. ¿Acaso es una conquista social equivalente al derecho a las vacaciones? Ya no solamente se trata de decir que no a la desgravación fiscal de ese ahorro a largo plazo para acompañar y complementar a la pensión pública próxima o futura. Es que lo que hoy complementas, mañana se convierte en el verbo sustituir. Cuidado. Y terminamos teniendo dentro de 20 o 30 años una pensión pública básica, ya ha puesto el ejemplo John de Irlanda, y entonces la pensión pública va a complementar la pensión privada de aquel que pueda. Este es un riesgo brutal. Entonces, aquí lo que tendremos que establecer es recordar a los sindicatos que recuperen su condición de clase, que se conviertan en auténticos agentes transformadores. Hoy, con esta crisis pandémica, tenemos que construir una nueva realidad, entre todos y entre todas. Por lo tanto, ya no solamente es reivindicar, es empezar a elaborar. Es empezar a elaborar también alternativas, un modelo social alternativo que integre, que agrupe, por ejemplo, a un sindicato hay que recordarle que ¿qué significa sindicar? ¿Qué significa? Pues eso es agrupar. Pero agrupar no a los tuyos, sino a todos y todas, incluso al que no está ocupado. Lo mismo que mutualizar. Cuando hablamos de mutualizar con Europa, oye, estoy encantado. Total, los que ponen la tela son los alemanes. Yo soy el que tengo el riesgo. Aquí igual. Se establece un status quo y es más, aparece la condición humana. Esa es la cual te dice, hombre, yo creo que todo lo que considero justo, todo lo que me beneficia. Esta es la condición humana. Y no tengo que pensar mucho más de esto. Por lo tanto, tenemos una sociedad dual ya. Tenemos una economía dual, tenemos una sociedad dual y una protección social dual. Aquí hay mucha gente que ha quedado fuera. Por lo tanto, y concluyo, voy a hacer una referencia a lo de Geroa. Efectivamente, en Geroa se está contestando por parte de unos 1.500 trabajadores y trabajadoras que el año pasado configuraron una plataforma, un colectivo, y están reclamando poder rescatar en forma de capital su EPSV, una vez que se han jubilado, etc. Bien, la contestación que tiene tanto por parte de la gerente Virginia Aureli... Juanen, acórtalo, abrevia lo que puedas. Vale, pues ya está. Es que solamente tienen que recuperar, permiten, a partir de 45.000 euros, se tiene que recuperar en forma de renta. Por debajo, en forma de capital. Tienen ahí una pelea, irán al juicio, pero bueno, ya veremos. Bien. Gracias, Juanen. John, ¿tienes algo más que aportar? Y hay algunas preguntas que estaban relacionadas con esto. Mira, en primer lugar, ha habido una persona que ha hablado sobre el gobierno, no, sobre el PNV y tal, que estoy de acuerdo con lo que ha dicho, pero quiero, no se lo digo a él, hablo en general. El problema que tenemos de las pensiones privadas es un problema de todo el Estado y todos debemos de ir unidos. Es un problema de las pensiones públicas globales, donde también está Euskadi, ¿no? Pero todos. Entonces, hay alguna gente, y os digo,
no solo abertzales, sino gente no abertzale. Yo conozco amigos que tengo que son de tendencia socialista que están convirtiendo esta batalla en una lucha por ayudas sociales en el gobierno vasco. Y que no estamos hablando de ayudas sociales en el gobierno vasco, que eso está bien, pero estamos hablando ahora de pensiones, de pensiones. Segundo, alguien me ha preguntado lo del poder adquisitivo, me lo entenderé enseguida. Si los precios suben un año el 10%, pasan de 100 a 110, un 10%, el IPC sería ese 10%, las pensiones tendrían que subir un 10%. Eso es subir el IPC. Entonces, si te suben el IPC, tienes la misma capacidad adquisitiva que antes, ¿de acuerdo? Pero cuando ellos hablan de poder adquisitivo y no meten la palabra IPC, es porque ellos dicen, si una persona tiene 100 y estudiamos otro índice que no es el IPC, un índice mezclado, pero que le subimos de 100 a 105, estamos defendiendo su capacidad adquisitiva. Es decir, tiene más capacidad adquisitiva que tener 100. Ah, claro, pero tiene menos capacidad adquisitiva en el conjunto de su pensión. Pero ellos, las palabras, los intelectuales, jugamos mucho con palabras para engañar. Y entonces te dicen, no, ya estamos defendiendo el poder adquisitivo. Y te suben un 5% cuando el IPC ha subido un 10%. Esa es la diferencia. O sea que el IPC sería el verdadero valor para subir de verdad el poder adquisitivo total. Eso sí. Y tercero, alguien ha hablado, bueno, Domiciano ha dicho de la unidad, estoy de acuerdo con él, cuando ha dicho, sí, o sea que no hay ningún problema. O sea, yo no me refería a lo COESPE, Por ejemplo, nosotros estamos en Vizcaya y en Guipúzcoa y también estamos divididos en un montón de grupos, y en Vizcaya igual, pero es que todos tenemos la misma problemática, ¿entiendes? O sea, y hay que hacer algo. Bueno, y por otro, alguien habló de productos financieros, sí, tiene razón, son productos financieros, que se puede, pero los productos financieros tienen muchas escalas, se puede ser productos muy arriesgados, medianamente arriesgados, tal cual. Entonces, la pensión pública, por ejemplo, en Irlanda, la pensión privada en Irlanda no está garantizada por el Estado, pero sí el Estado pone unas normas para ver dónde invertir para evitar que pudiera haber un colapso. Eso también es verdad, pero bueno, pero eso no quita el hecho de que es más caro que el sistema público, es menos eficaz y desde luego el producto financiero puede ser mucho más especulativo, eso es verdad. Y por último, alguien ha comentado una cosa muy curiosa y me ha gustado, cuando ha dicho que, a ver si, sí, Jesús Molina, ha dicho que no les ves tú a ellos que están ciegos o planes, claro, el problema que ellos tienen es que la situación va a una velocidad brutal, y cada día surgen más problemas, y el próximo año va a ser terrible. ¿Y qué les está ocurriendo? Que están intentando controlar la situación y atarla y no saben cómo hacerlo. Por lo tanto, yo auguro, pero en esto no soy adivino, me voy a equivocar al 100%, que les va a costar muchísimo implantar las pensiones estas de empresa, pero muchísimo, y que incluso igual fracasan, para que sepáis. Pero no soy adivino, seguro que me equivoco, para que sepáis. Nada más. Tenemos cinco palabras más. A ver, Javier Garzón, primero. Javier. Buenas, yo voy a ser muy rápido porque no es una pregunta, es un ruego. Me gustaría, y ya sabéis que yo soy muy pesado con estas cosas de la palabra, que cada vez que en un documento o en una charla usáis el término planes de pensiones privados, añadiréis la coletilla, o los falsos planes de pensiones privados o son inversiones financieras. Sí. Insisto, cada vez que usamos la frase planes privados de pensiones, le estamos dando una bala al enemigo. Solo era eso. Muchas gracias. Gracias, Javier. Luis Páramo, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Felicito a los dos ponentes. Y a John me gustaría realizarle una consulta y una pregunta. Discúlpeme, no he entendido cuando ha mencionado que un salario de 100.000 euros tiene unos impuestos del 45% en el último tramo. La media es 36%. ¿Me puede definir cómo son los tramos? Y la pregunta es la siguiente. Aproximadamente en un mes estaré en un foro en la cual intervendrá nuestra querida Magdalena Valerio. ¿Qué pregunta le realizaré a usted? Gracias. Gracias, Luis. Juan Antonio, adelante. Juan Antonio.
Sí, buenas tardes a todas y a todos. Dar las gracias a los ponentes por la exposición que han hecho, que ha sido bastante enriquecedora. Y bueno, yo simplemente quería decir cómo vamos a llegar a los sindicatos cuando están comprados por los gobiernos actuales, por todos los gobiernos. Es decir, los compran la paz social y hacen negocios con los falsos planes de pensiones. Cobran por negociar ERES. No hacen una huelga desde el 1985. El problema es que nosotros ya no estamos trabajando, ya no estamos en las fábricas, no estamos, porque nosotros tiramos al sindicato vertical. Yo pregunto, ¿alguien me puede explicar cómo podemos hacer que los sindicatos lleguen a entender a las clases populares, a los de abajo, a los trabajadores? Porque está claro que ellos están viviendo muy bien. Yo no sé cómo podríamos sensibilizarlos. Si alguien me lo pudiera explicar, yo, de verdad, esto es muy difícil, lo sé. Gracias. Gracias, Juan Antonio. Antonio Montaña. Antonio. Hola, ¿se me Hola. oye? Sí, sí. Hola, muy buenas. Primero de todo, felicitar pues a los ponentes, bueno, y a todo el equipo que ha organizado todo esto. A ver, intentaré ser muy escueto, sin enrollarme. Por un lado, decir, el tema el lema este de gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Evidentemente, eso no va contra el gobierno, sino, es decir, estamos diciendo que defendemos los derechos, estén las izquierdas o gobiernos progresistas. O sea, lo digo porque en realidad quien mandan son los fondos de inversiones, los grandes bancos, el IBEX 35. Por lo tanto, aunque gobernaran, yo que sé, fuera mayoría absoluta, un gobierno muy progresista, tendríamos que estar en las calles porque quien gobierna son nosotros. Luego, hay una cosa que ha dicho el compañero John, la frase me ha encantado, yo no sabría repetirla, que ha dicho aquello de que nos vencerían juntos, ¿no? Aquello, diría yo, estamos en distintas luchas, no lo he entendido muy bien, pero yo diría que la necesidad de juntar, porque yo no llego a tanta cosa, me refiero, está la sanidad, la educación, el clima, digo, madre mía, son tantos frentes que no llego. Y es verdad que cada uno tenemos que estar allá donde podamos, pero la lucha al final, el problema es el mismo, ¿no? Y luego, nada más una cosilla, lo digo en el tema ese de los fondos de inversión o los planes de pensiones, como lo digan. El Arcadio Olivera siempre dice, es un economista también, que me encanta, dice que no invirtamos en los planes de pensiones porque esto lo que hacen es invertir en armamento, son los que más invierten. Entonces, y luego los fondos buitres estos especulativos, con lo cual, y en el caso que dijéramos, son tan buenos, vamos a dejar nuestro dinero ahí, va en contra nuestra. Y ya está, nada más esto. Muchas gracias. Gracias. Juanen, ¿cómo estáis? Vale, solamente empiezo por el final. Para recordar la frase de Cornelio Tácito. Decía, quienes luchan por separado son vencidos juntos. Bueno, ¿cómo llegar a los sindicatos? En primer lugar, hay que entender lo siguiente. Han cambiado mucho las cosas. Hace muchos años, a mi juicio, yo nunca he estado cotizando a un sindicato, pero no tiene ningún mérito eso, por supuesto. Pero compañeros y tal, que yo he conocido de sindicatos, eran militantes. Hoy, la impresión que yo tengo es que predomina el usuario del sindicato. Poco menos de que hay que lo mío, interprétame esto, lo otro, lo demás allá y lo de la moto. Por lo tanto, igual lo que sí tendríamos que hacer para acercarnos es trabajar las bases de los sindicatos. Allá hay gente que realmente es consciente. Yo no tengo ninguna intención de pedir a los sindicatos, al menos en Euskadi, un acto de contrición, ni un acto de atrición. Les pido, no quiero hablar del pasado, quiero decir, ahora, ¿qué podemos hacer juntos para cambiar esto?
Y esa es la oportunidad que tenemos que darles a los sindicatos, que se expliquen. Ahora bien, no vamos como hermanitas de la caridad, es mi planteamiento, ¿eh? Es decir, tomamos nota, nos preparamos, nos informamos, construimos nuestras alternativas, adquirimos conocimiento y nos hacemos nosotros con un argumentario propio, exclusivo, con el tema de los planes de empresa. Y con eso vamos a los sindicatos, pero vamos a los sindicatos previamente trabajando su base. Y una vez que nos den la respuesta, si están capacitados, si se atreven, si se comprometen realmente, perfecto. Y si no, no digo ya, lo voy a poner por escrito las propuestas y yo las haré llegar. Aquí ya no digo más en ese sentido. Y luego termino. Lo de las pensiones privadas, que han dicho que no se llamen así. Bueno, yo entiendo lo que quiere decir, no hay ningún problema. Pero sí me parece importante decir, esto es un complemento. Alguien decide dejar de gastar. ¿Y qué hace? Difiere el gasto, ahorra a un periodo largo. Le ponen un producto y al mismo tiempo le dicen, si es para cuando se jubile, tanto, lo otro. Entonces, le van llamando un complemento, una pensión, complemento a la pensión pública. No, yo no creo que haya mucha confusión, pero bueno, que tampoco pasa nada, sin más. Vale. Creo que Luis Páramo había preguntado si algo de una pregunta a la... ¿Le contesto yo? Vale. Bien. Bueno, ha preguntado, yo que le preguntaría a Valerio, ¿no? Y no voy a ser demagógico en esta contestación, para que sepáis, ¿eh? No. Yo me interesa más preguntarle a un pensionista qué le pasa y qué problemas tiene y qué se puede hacer que a Valerio. Y os voy a decir por qué. No pretendo ser demagógico, ¿eh? Porque yo le pregunto a Valerio y sé que me va a responder por peteneras. O sea, me va a dar vueltas al idioma castellano de tal modo que no me voy a enterar de la fiesta a la nada. Pero de hacerle una pregunta, me voy a mojar. Yo le preguntaría, si es cierto, como ustedes dicen, que las pensiones públicas, ¿no? En fin, hay cierto riesgo de que no se puedan mantener, etcétera, etcétera. ¿Por qué las subvenciones que ustedes están planteando, millonarias, las subvenciones van a ir a planes de pensiones privadas o financieras, llámale como, que me parece muy bien, ¿Por qué van a ir a esas si resulta que las pensiones públicas necesitan dinero? Sé que la respuesta no me valdría para nada, pero bueno, he lanzado la pregunta. Y otra persona me ha preguntado sobre el tema de los impuestos, de las escalas impositivas. Se lo voy a tratar de resumir en 4 cositas. Si yo gano 100.000 euros, pago el 45%, pero no sobre 100.000. Yo pago el 45% de 60.000 a 100.000. Es decir, 40.000 euros pago el 45%, pero de 35.000 a 60.000 pago el 37%, y de 20.000 a 35.000 pago el 30%, y de 12.000 a 20.000 pago el 24%. Por lo tanto, pago de 40.000 pago el 45%, de 25.000 euros pago el 37%, de 15.000 pago el 30% y de 8.000 pago el 24%. La media sale un 36%. Bueno, estos números no son correctos porque he hecho ahora en un momento, de mala manera. Pero la idea, que aunque los números no estén del todo bien, ni siquiera los tramos sean así exactos, pero más o menos van por ahí, La idea es que no se paga el 42 sobre el total, sino que vas pagando en función de tramos y la media que te sale no es el 45, es un 36. Nada más. Vale, bien, ahora nos quedan 5 palabras más, son menos 20, por favor no pidáis más palabras porque no nos da tiempo, ¿vale? Sí, Celia, ya te tengo apuntada. A ver, Leopoldo Pelayo. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer, por supuesto, a Juan y a John las charlas y las exposiciones de los temas que nos han planteado. Vamos a ver, yo creo que los sindicatos firmaron la reforma del 2011, apoyaron las reformas laborales del 10 y del 13 en principio y las siguen apoyando, y firmaron la paz social en esos momentos. Cuando firmaron la reforma del 11 ya ellos automáticamente sabían que firmaban una paz social, y prácticamente en toda esta crisis del 2008 y la que estamos ahora pasando, que son crisis acumuladas y no acabadas, van a seguir en la misma línea de seguir apoyando esas reformas y suscribir esa reforma de pensiones. Nos viene, a partir de este Pacto de Toledo del 2020, nos viene la reforma Escrivá. Esto va a ser muy rápido, va a ser en poco tiempo. Es decir, le han puesto la autopista al señor Escrivá, al señor banquero puesto por el sistema financiero como ministro, se le ha puesto la señora Valerio a través de los Pactos de Toledo para que haga su reforma. Y la reforma, como muy bien habéis dicho,
lleva consigo apoyar los planes privados de empresa y lleva consigo potenciar estos planes desgravando, quitando las desgravaciones de los privados para pasarlo a los de las empresas. Y eso es mucho dinero, como os ha dicho. Ahora, hay una cosa, Juan, en que creo que es un error. ¿Cómo vamos a llegar a los sindicatos? Los sindicatos no van a dar marcha atrás. Los sindicatos les van a ofrecer ahora más dinero para esos planes de empresa y los van a coger y no van a retrotraer sus acuerdos y su firma de pensiones en el 2011. Yo creo que eso es un error. Lo que tenemos que ver es cómo planteamos la batalla desde mi punto de vista, y no sé en el País Vasco cómo lo estáis planteando esto, por eso sería la cuestión, cómo lo vais a plantear a partir de esta reforma, el señor Escrivá. 30 segundos. Sí, enseguida acabo. Porque yo creo que lo que se trata es de luchar no solo contra la reforma del señor Escrivá, sino contra quienes lo apoyan. Y los lo van a apoyar claramente, como pasó en el 2011. No creo que la firmen, pero sí que la van a apoyar tácitamente. Hay que luchar contra quien la suscribe, el señor Escrivá, y contra aquellos que inevitablemente la van a seguir apoyando porque lo han hecho así históricamente. Gracias, Leo. Celia Tellez. Hola, buenas tardes, ya casi noches. Mi petición de palabras es sobre todo para felicitarnos de haber tenido unos ponentes tan extraordinarios. Coincido en muchísimas cosas con lo que has puesto, John, y en concreto lo que me ha entusiasmado es oírle decir que la lucha de la unidad tiene que basarse no solo en la fuerza, sino en las ideas. Estas conferencias están sirviendo muchísimo en poner las ideas en armonía entre todos nosotros. Y paso a otro tema. Coincido también con Javier en la propuesta que ha hecho, que me parece muy interesante, de que cuidemos el lenguaje, porque en el lenguaje nos han puesto trampas. Como decía John, nos pueden contar batallitas y hasta dejar convencido a mucha gente, pero detrás del lenguaje se esconden muchas trampas. Suele utilizarse lo que ha propuesto Javier y otro recurso del lenguaje, que es decir, eso que llaman pensiones privadas, pero que en realidad es como ir al bingo o como ir a la bolsa, algo así. Deberíamos acostumbrarnos a utilizarlo porque es justamente la labor de expandir unas ideas que necesitamos que estén en la cabeza de todos los pensionistas para ganar esta batalla. No basta solo con salir a las calles, que es importante y es totalmente necesario. Hay que salir con ideas organizadas que nos unan. Y corto. Gracias, Celia. Rufino Hernández. Rufino. Activa el micro, por favor, que no te oímos. Rufino. Ahora no se te oye. Mientras solucionas lo del micro, Francisco Hernández, perdón. Sí, buenas tardes. Gracias sobre todo a los ponentes por sus magníficas exposiciones. Y en principio me quedo con la parte que hablaba de qué prioridad tenemos que dar a nuestras reivindicaciones. Por supuesto, no nos tenemos que olvidar que la subida del IPC no está conseguida plenamente y tenemos que seguir insistiendo en ello. Pero la segunda de las que considero que debemos centrar nuestros esfuerzos y nuestra lucha es porque para cumplirse la justicia social debemos de luchar contra la desigualdad. Y la forma de luchar contra la desigualdad en las pensiones significa la subida de las pensiones mínimas. Pero la subida de las pensiones mínimas, y creo que ha sido uno de los intervinientes, John, ha dicho que nos tenemos que poner objetivos realizables, alcanzables. Y es cierto, porque si no se llega a defraudar a la gente y se llega a desmoralizar la fuerza de la lucha. La subida de las pensiones mínimas, ahora la mínima contributiva está en 670 aproximadamente. Pedir que nos la suban, no ya al 75% del salario medio que dice la Carta Social Europea, que serían unos 1.130 euros ahora, pedir que se nos suba de golpe esto sería inalcanzable. Lo que tenemos que luchar es por crear un sistema en el que estemos solicitando subidas anuales que sean alcanzables. Por ejemplo, yo creo que deberíamos empezar a luchar diciendo:
para subir hasta el salario mínimo, que sería un 50% aproximadamente, sería una burrada alcanzarlo en un año. ¿Por qué no empezamos a pelear por subidas más logrables? Para que en los presupuestos generales del Estado, el gobierno de turno que sea, meta unas cantidades que no sea que la subida mínima, que la pensión mínima sube el doble que el coste de la vida. No, no. Que suban entre un 17 y un 20% anual, de forma que en 4 o 5 años se logre alcanzar el nivel ese mínimo. Eso sería más comprensible y más realista que el estar pidiendo incluso los 1.084 euros de una forma así simbólica. Vamos a la realidad, vamos a pedir que haya que se muestre una voluntad política por parte de los gobiernos de ir a subir las pensiones mínimas en torno al 17, el 20% anualmente. Gracias. Gracias. Ahora va Celia Marayón. Hola, yo estoy muy decepcionada realmente con los sindicatos. A mí me parece que hacerles unos cánticos a que los tenemos que juntar con los trabajadores. Yo creo que los sindicatos han sido y son. Yo me marché de la fábrica en el 2002, bueno, se cerró la fábrica y ya llevábamos décadas anteriores que los sindicatos han sido aparatos de poder y han trabajado y no defienden, yo creo, los intereses de los trabajadores. De hecho, en Euskadi tenemos el problema que ELA y LAB no están trabajando apenas en las fábricas, más que cuando hay follón de que van a cerrar esa fábrica. Solamente se ha llegado a una individualidad de problemas que nada más la gente sale a la calle cuando le van a cerrar la fábrica y a protestar para ver que por lo menos que no nos lleven de rodillas. El problema es que los sindicatos, por ejemplo, ELA y LAB aquí en Euskadi, pues se han visto obligados a salir de las fábricas y a juntarse con los movimientos sociales porque las fábricas están muertas. Nada más nos llevan el 1 de mayo a una procesión, a ver quién lleva más gente a la calle. Y eso no vale. Para mí los aparatos, han hecho aparatos de poder que no funcionan. Y entonces, ¿qué pasa? En el Estado español, ¿quién es la gente más de izquierdas? Pues Comisiones y UGT. ¿Y qué han hecho? Pues meterse en el movimiento pensionistas, que el movimiento pensionistas fue muy importante y para mí me pareció lo más bonito que se había hecho en el 2018, antes del 2018, bueno, cuando empezamos, fue que éramos un referente para todo el Estado. Porque estábamos en la calle. ¿Pero por qué estábamos en la calle? Porque no había sindicatos, ni banderas, ni nada. Estábamos todos juntos, como se dice, de diferente padre y de diferente madre, pero allí estábamos todos juntos sin carteles, sin banderas y sin siglas. Y eso funciona, así funciona. Y éramos el referente de todo el Estado. Y yo creo que tenemos que seguir funcionando así, pero cuando se meten por medio la gente, estos sindicatos, pues lo han fastidiado. Nos han jodido el movimiento pensionista y yo creo que tenemos que pelear de verdad para juntarnos. Y yo creo que hay la inmensa mayoría de la gente, porque ahora es verdad que es por la pandemia también, que la gente tiene miedo y no sale. Pero hay muy poquita gente en la calle. O sea, salen menos pensionistas. ¿Por qué? Porque están muy decepcionados. Están decepcionados con la política y se están cargando porque les molesta que salgamos a la calle y que nos vean. Y yo creo que tenemos que seguir peleando porque a mí me parece que esto es un movimiento que además estaba reconocido a nivel estatal, que decían, era la gente del 78 que peleó para traer la democracia a este país y ahora con los años que tienen siguen en la calle y están haciendo, y eso ha sido un referente, pero es que eso lo reconocían en todas las televisiones y en todos los sitios y se lo han cargado. Es triste, pero se lo han cargado y eso no vale. Yo creo que tenemos que ir a por todas porque para mí me parece que es lo mejor que podemos hacer. Pero por la gente que viene por detrás y por lo que hemos hecho delante, que nos lo han cargado. Y no vale. Vale, gracias, Celia. Pep, adelante. Y después, a continuación, pasa José Ángel. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a los ponentes y a todos por montar este acto tan estupendo. Yo creo que sí, efectivamente, los sindicatos, especialmente me refiero a Comisiones y UGT, porque en el País Vasco es otra composición, se han convertido en meras gestorías. Es decir, la gente está apuntada allí
no con un ánimo de participar, participa una serie de militantes, pero nada más. Es decir, cada vez entre menos personas toman decisiones que afectan a más gente. Entonces están buscando o están intentando recomponer a la desesperada ese espacio de concertación que durante una serie de años perdieron. Evidentemente eso es un tema fundamental y es un problemón, porque a través de sus federaciones de pensionistas pues inciden en el movimiento y son gente que normalmente son gente honesta, luchadora y que nos vemos en las calles y que compartimos todo. Y claro, cuando hablas de comisiones y UGT, pues se toman el asunto a la defensiva, haciendo una especie de extraño patriotismo de sigla que no saben muy bien para qué, pero bueno, el tema es, esa barrera la tenemos que vencer durante... O sea, mediante el debate, ¿no? Pero acabaría en una reflexión que creo que casi nadie ha dicho, que aquí, para resucitar el zombi que el año pasado fracasó del Pacto de Toledo y meterlo este año, aparte de la pandemia, porque nos tienen con las manos atadas con la pandemia y nos están a punto de darnos una mano de hostias, y perdonad la expresión, aquí necesariamente ha habido el concurso de un actor político absolutamente imprescindible para resucitar al zombi, que ha sido la posición de Unidas Podemos. Unidas Podemos el año pasado estaba con el movimiento pensionista, se opuso y el pacto fracasó. Y este año no se sabe muy bien por qué, y yo llevo 2 semanas diciéndoselo en foros donde hay gente de Unidas Podemos y tal, y está con un silencio sepulcral. 30 segundos. Entonces, yo acabo, es decir, de la composición que nos hacemos y del análisis, efectivamente llama la atención el cambio radical, no de matices, sino radical de 180 grados de esta fuerza política que no se sabe muy bien por qué y sin en teoría deberle dinero a los bancos, ha cambiado 180 grados en su posición. Muchas gracias. Gracias, Pep. Una cosa, voy a leer una nota que pusieron aquí un compañero, Lázaro Sola, que pide que la lea. Después pasan ellos a responder y después José Ángel. Lázaro pone solo 3 cosas: pensión mínima como salario mínimo, IPC real y blindaje por los presupuestos generales del Estado de las pensiones públicas. Los demás son palabras. Eso fue lo que puso. Bien, ahora pasáis a responder y a continuación le damos, o sea, José Ángel. Rufino, te falta, ahí está. Rufino no, porque Rufino me puso por privado de que no había pedido palabra. Vale, perdona. Responder, ¿no? Responder, sí. Bueno, a ver, no sé, no me acuerdo quién era, no. Creo que era. No sé si era Leopoldo. Se te oye muy bajito. No sé si era Leopoldo. ¿Ahora? Sí. Bueno, la reforma Escrivá va a ir rápido, va como un tiro. Bueno, lo que está claro es que la decisión está tomada, está clarísimo que tiene recursos y apoyos suficientes como para echar para adelante. Tendrá que negociar lo que haya que negociar después del Congreso en el marco del llamado diálogo social o como quieran, pero están decididos. Bien, tenemos un año. Aquí, efectivamente, no está vendido el tema, no es nada fácil, porque incluso aquí en Euskadi, en el 2012, el gobierno vasco elaboró una ley, la corrigió, la modificó y se puso como objetivo, en el 2007 o 2006, y en 7 años lograr que el tejido social de Euskadi tuviera como mínimo el 70% del mismo una PSV de empleo. Bueno, llegó el 2014 y leemos el informe. Fracaso total. Se quedó en el 33%, 34% de la población con una PSV de empleo. Que por ahí dicen que es el 50% de la población. Cuidado. Cuidado. No, los datos están ahí. En fin, bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Que se dieron cuenta que con la crisis de 2008, con esta que estamos, muchos trabajadores, la devaluación salarial, el aumento de los contratos temporales, los contratos a tiempo parcial, la pérdida de empleo, la inestabilidad, todo eso no lo permitía, ni siquiera el empresario. Empresarios que ya de por sí adoptan una postura de decir, oye, interesante tiene que ser. ¿Por qué? Porque en las cotizaciones empresariales y cotizaciones de los trabajadores está la proporción en 5:1. Y en cambio, con las aportaciones a un plan de empresa, 50-50. Luego, con el tiempo, me irán bajando las cotizaciones empresariales. Si antes en el 80
En el año 82-90, ¿en qué estaban? Había un 28%, un 27%. Se bajó, ahora están en un 23% de la cotitularidad empresarial. Por lo tanto, es un chollo. Ahora bien, también le permite a más de un empresario reducir el incremento salarial en nómina, el salario directo, porque le tiene que poner la aportación, si es obligatorio. Lo que quiero decir con esto y termino es, lo tiene muy complicado porque el PNV además va a mirar con lupa ese megafondo. ¿En qué lo obliga? El PNV tiene competencia y normativa en cuanto a la fiscalidad y en cuanto a las EPSV. Como le saquen un megafondo que permita una EPSV de Euskadi llevarla al megafondo estatal, ¡wow! Lo que puede haber ahí. Tiros. Por lo tanto, no es tan fácil. No es tan fácil. Esa es la cuestión. Y luego, con el tema de los sindicatos, yo no estoy diciendo para nada el ir a llamar a la puerta. Estoy diciendo que este trabajo que tenemos que hacer es novedoso porque no lo hemos hecho hasta ahora. Es decir, analizar a fondo, ver de dónde viene esta historia de los planes de empresa y ver el riesgo que supone. Es la ruptura del modelo de reparto. No pueden congeniar, no pueden convivir. Entonces, ese trabajo es nuestro. ¿Y qué hacemos? Lo hacemos con la base. Creo que ha sido Domi que ha hablado. Centros de trabajo, claro, y centros de estudio, y con las bases también de los que están sindicalizados, pero que nosotros nos vamos a tener que elaborar nuestro planteamiento. Y con eso, bueno, y lo digo aquí, que nadie se sorprenda, pero puede haber 20 personas con una pancarta delante de la sede sindical diciendo no a los planes de empresa. Y tranquilamente y en silencio. Pero previamente les vamos a dar la oportunidad de que se retracten, reviertan esas prácticas. Les damos la oportunidad. Pero si estamos decididos, eso lo podemos hacer a posteriori, no hay ningún problema. Vendrá más gente de lo que pueda parecer. Estoy absolutamente persuadido. Por lo tanto, no es llamar ya, sino trabajarlo previamente a ese nivel. Sin más. Mira, Leopoldo ha hablado antes ha hablado del tema del Pacto de Toledo. En el Pacto de Toledo se planteaba la reconversión de empresas. Lo que hicieron fue el desmantelamiento de empresas. Y después desmantelaron el campo sobre la base de unas condiciones para entrar en el mercado común. Bueno, en la CE, ¿no? Entonces, esa filosofía todavía existe, la idea de que, bueno, entre diferentes, sí, pero ¿con qué programa? Con un programa. Desde entonces no ha habido una política industrial en España. Todavía no la hay, una política industrial. El gobierno del PSOE no tiene una política industrial. Y el futuro de este país va por eso. No solamente el Big Data, que también, pero por una política buena industrial. Y quiero comentar una cosa. Las cosas parecen muy fáciles, pero esta unidad entre derechas e izquierdas con un IPC que no está en el acuerdo todavía, etcétera, etcétera, aquí va a haber mucha tensión y mucho desgarramiento. Por una razón. Porque ellos no pueden hacer que las pensiones privadas crezcan si los trabajadores no tienen capacidad económica para meter dinero en eso. Los sindicatos están pensando en la pensión privada, que no es pensión privada, que es financiera, en esa pensión como complemento. Es decir, que en la pública le den 1.800 euros y en el complemento le den otros 400. Pero es que el tema es que la pública va a ir bajando, 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 bajando. Y los sindicatos van a decir, ¿por qué? Porque necesitan ese dinero para que se meta en la privada. Claro, porque si no, ¿cómo van a conseguir el dinero las financieras para poder gestionar los 140.000 millones de pensiones? Por lo tanto, aquí hay mucho que hablar todavía y hay que trabajar por ello. Y segundo, Celia ha hablado de estas pensiones y tal y tal. Claro, es que estas pensiones son el mercado de la ruleta. Eso es verdad. Porque ¿quién decía hace un año que la sanidad de nuestro país era mala? Y ahora de repente se ha hecho mala. Claro, ese es el problema, por no haber fortalecido el estado de bienestar, que cuando te llega cualquier situación del mercado que te descoloca, todo se viene abajo. Y eso va a pasar en las pensiones. Y otra cuestión, cuando Pepa ha hablado de Unidos Podemos y de tal y cual, es que yo creo que lo que está fracasando es la política.
O sea, no, Unidas Podemos, PSOE, tal, el otro, no. La política está fracasando porque no se pone a la cabeza de las transformaciones que necesitamos. Ese es el problema. Y por último, Francisco ha dicho una cosa que yo he oído muchas veces y me parece interesante su forma de razonar. Dice, ¿cómo vamos a pedir 1080 o 950 tal como está la situación? ¿No? Dice, bueno, fijaros, entre los 670 euros que hoy tienen con los complementos a mínimos o lo que sea, ¿no? Complemento a mínimos, tiene 670. Y los 1080 estamos en 280 euros de diferencia. 280 euros de diferencia. Vamos, es que si tú pides 1080 no te van a dar 1080. Si pides 950 no te van a dar 950. Entonces, ¿qué vamos a pedir? O sea que ahí no hay tanto problema. Hay que ponerse de acuerdo en una cifra y batallar por esa cifra. Porque, ojo, esa idea que él ha dado de que te den por tramos un 20%, eso ya te lo dirán ellos. Eso después ya negocias y serán los pensionistas los que decidan. No yo, ni tú, ni el otro. Los pensionistas tendrán que decir si la contraoferta es válida o no. Pero tú tienes que poner el listón un poco elevado, ¿eh? Porque como no pongas un listón elevado, no hay nada que hacer, nada que hacer. Y mantenerse firme y no estar dudando. Es que 1080 no va a haber. Sí hay dinero para 1080. Yo tengo hecho un estudio sobre ese tema y no soy especialista en pensiones, para que sepáis. Yo ya os he dicho que soy especialista en economía de desarrollo. Si queréis hablamos de la economía de España, os hablo de la economía de España. Yo soy más en eso, pero en esto no. Pero he hecho algunos estudios sobre esto, sobre complementos y cuánto supone, y sinceramente se puede hacer. Otra cosa es lo que suceda, ¿no? Habrá negociaciones, habrá lo que sea. Y sobre los sindicatos, simplemente decir, ojo, que los sindicatos tampoco lo tienen fácil. Y entonces, más que críticas, que hay que criticar, que me parece bien, pero más que críticas hay que descolocarles a ellos. Decirles, oye, tú dices esto, pero esto va por aquí, ¿no? Hay que descolocarles. Bueno, nada más. Muy bien. Bueno, creo que es mi turno porque esto ya se está acabando. Gracias a los dos ponentes por la exposición que habéis hecho, por haber respondido de esa forma a las preguntas y gracias sobre todo a todas y todos los que habéis estado escuchando y participando. Y os esperamos de nuevo aquí con otras videoconferencias. Yo quiero anunciar que la próxima videoconferencia será el viernes 20 de noviembre y tratará de un tema bastante peliagudo, que es el tema de la violencia machista, de la violencia contra las mujeres, bueno, hay un día mundial por ahí que es el día 25 de noviembre y nosotros tenemos la videoconferencia el día 20 de noviembre a la misma hora. Recibiréis las invitaciones como se han recibido estas y luego, por último, dentro de las plataformas también tendremos el día 17, el próximo martes, una segunda reunión telemática con las personas de las plataformas. Esto también está anunciado por ahí y todas las plataformas, supongo que a estas alturas ya han recibido esa invitación a esta reunión. Nada más. Desearos a todos pues un buen fin de semana, que os lo habéis ganado y gracias y nos volvemos a ver aquí pronto. ¿Me permites una pregunta puntual? La página de correo para enviar algún texto que pueda yo haber elaborado. Videoconferencias@coespe.info. Gracias. Vamos a ver, videoconferencias @ coespe. ¿Sí? .info. Vale, muchas gracias. Vale, adeu, fins la propera. Adeu. Muy bien. Cuidaros. Adiós. Muchas gracias a todos. Vale. Agur. Chao, gracias. Hasta luego. Muy bien. Adiós. Venga, adiós, muchas gracias. Por todas. Y gobierne Hasta quien luego. Agur, gobierne. agur. Las pensiones se defienden. Muchas gracias, buenas noches. Venga, buenas noches a todos. Agur. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Juan sigue por ahí. No lo sé. Me parece que se ha ido. Ya se ha ido, sí. Se ha ido. Hablo después con él. Porque pidieron que si tenían pasado, o sea, que si podían pasar algunos de los datos que compartieron. Y entonces para hablar con él y explicárselo.
Isa, espera. Bueno. Hasta luego.